Lengua materna español. Segundo grado. Bloque 2. Secuencia 10. Elaborar un resumen a partir de diversas fuentes. Uso de las comillas en citas textuales. ¿Saben usar de manera adecuada las comillas para señalar las citas textuales en sus textos? Los invito a profundizar más sobre el tema. Hola, Hola, ¿qué haces? redacto un resumen sobre la energía nuclear, pero no sé cómo escribir las citas textuales de otros autores. Yo tampoco sé cómo hacerlo y tampoco recuerdo cómo indicar la fuente de donde se toma la información. Vamos a investigar. Cuando redactamos un texto a partir de otras fuentes, es importante usar comillas para señalar las citas textuales, así como indicar la fuente de la cual se tomó esa información para dar crédito al autor. Una cita textual es la expresión de una idea o afirmación que fue extraída de un documento de manera textual, es decir, de manera exacta. Una cita textual debe contar con la referencia precisa de su origen o fuente dentro del cuerpo del texto. Por eso es importante el uso de las comillas. Las comillas son un signo ortográfico doble, y las hay de 3 tipos. Comillas angulares, también llamadas latinas o españolas, Comillas inglesas. y comillas simples. En los textos impresos, por lo general, se usan las comillas angulares, pero en México, como en otros países de América, se acostumbra el uso, en primera instancia, de las comillas inglesas. Y los otros tipos de comillas se utilizan para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado. Veamos algunos de los usos de las comillas. Para reproducir citas textuales. Para indicar los pensamientos de los personajes en una narración. Para indicar que una palabra tiene un sentido irónico o algún significado distinto al habitual. Para indicar que una palabra es extranjera. Para citar el título de un artículo, poema, nota, etc. Para resaltar partes de un texto ya entrecomillado. Cuando se cita el significado de una palabra, este aparece generalmente entre comillas simples. De acuerdo, entrecomillamos las citas textuales, pero ¿cómo le damos crédito al autor o autores? No sé, sigamos leyendo. Hay diferentes estilos o sistemas para hacer citas textuales de manera correcta. Por ejemplo, el estilo APA, Chicago, MLA, Vancouver y Latino. El estilo APA es el que más usamos. Para hacer una cita textual corta en un texto que se está redactando, se incorpora esa cita entre comillas inglesas y al final, entre paréntesis, se integra el autor o autores y el año de su publicación. Si se desconoce el nombre del autor, se anota el título del documento en cursivas. Si la cita textual es corta y con énfasis en el autor, se hace primero referencia al autor, anotando el apellido del autor o los autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación, la cita entre comillas y finalmente, entre paréntesis también, la página de donde se tomó la cita. En la cita textual corta con énfasis en el año, se anotará primero el año en el que se hizo la publicación. A continuación, se escribirá el nombre del autor, la cita entrecomillada y al final, entre paréntesis, la página. Es importante destacar que para hacer una cita textual larga, es decir, que sobrepasan las 40 palabras, la cita se debe escribir en una nueva línea y sin comillas. Todo el párrafo se coloca a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y se utiliza el interlineado sencillo. Por su parte, la tipografía es, por lo general, 2 puntos menor que el resto del texto. Al final de la cita larga se anota entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Si se desconoce el nombre del autor, entonces se anota el título del documento en cursivas. Como la definición de energía nuclear es una cita textual corta, le ponemos comillas.
y entre paréntesis y en cursivas el título del documento, porque se desconoce el autor y el año en que se publicó. Y en la otra cita textual corta, entrecomillamos la información y agregamos entre paréntesis el apellido del autor y el año en que se publicó. Quedó muy bien. Sí. A la maestra. Cuando se redacta un texto en el que se usan citas textuales de diversas fuentes, el uso correcto de las comillas es de gran importancia para dar crédito a los autores. ¿Están listos para citar adecuadamente? Espero que sí. Adiós.